El libro está abordado desde la perspectiva de la pedagogía sistémica. ¿A qué se debe esta elección de la sistémica? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con esta pedagogía? ¿Y qué transformó en vos como docente o trabajadora en el área de educación? Bueno, gracias por la pregunta, Laura. Es un recorrido largo. Yo comencé primero mi formación de base es la historia. Yo soy historiadora y te diría que un historiador, por definición, es alguien que tiene un pensamiento sistémico, porque está acostumbrado a pensar las relaciones, los contextos, las influencias de procesos que se tocan mutuamente y se van afectando, ¿no? Entonces, un historiador no puede pensar algo ni fuera de su contexto ni como un fenómeno aislado. En segundo lugar, yo por razones laborales estuve mucho tiempo en contacto, durante muchos años, con la educación universitaria, y allí me fueron surgiendo las preguntas, por ejemplo, de a qué se debía cifra tan grande de deserción global en los estudios universitarios. Entonces, como yo ya hace unos 20 años tengo una formación en pensamiento sistémico que se aplica para comprender los fenómenos humanos, bueno, con esa misma cabeza, una mezcla de historia y pensamiento sistémico, se cruzó con esta pregunta de cuál es la razón por la que los estudiantes abandonan, y me pareció que la mirada sistémica, que pone el eje en el individuo y sus relaciones, podía ser una manera para poder comprender un fenómeno que tenía tanta complejidad, ¿no? Básicamente eso. Después podemos entrar a conversar de qué implica un pensamiento sistémico, ¿no? Claro. Pero, y después la fecundidad que tuvo tuvo ese abordaje para mí para pensar otros procesos humanos y los míos propios, ¿verdad? Entonces, la efectividad de poder hacerme preguntas que apuntaban a comprender la complejidad de las relaciones y ciertos aspectos de las relaciones para entender problemas humanos de los hombres en sociedad, como es un estudiante universitario, pensé que podía ser efectivo para hacer la pregunta desde esta mirada, ¿no? Y esto que decía también la pregunta, Adriana, ¿no? A ver, ¿cuál sería tu primer contacto con lo sistémico, ¿no? Porque vos decís que venís de una formación, que sos historiadora en realidad, ¿no? Entonces podría pensarse que, bueno, podrías ser historiadora y podrías haber elegido cualquier otra, o haberte cruzado con cualquier otra mirada, ¿no? Claro. ¿Cómo irrumpe quizás eso? Mi acceso al pensamiento, a la mirada sistémica, entra por la vía de la filosofía de Hellinger, que es un filósofo, teólogo y pedagogo alemán, que a su vez se ha formado como terapeuta, que es Bert Hellinger, que nació en 1925, murió el año pasado. Yo accedí a esa filosofía a través de su método, te diría, que es el método que se conoce como configuraciones sistémicas o constelaciones familiares, y accedí primero por la búsqueda de comprender algún problema mío, ciertas situaciones personales, y es el efecto que tuvo ese trabajo que tiene un método y este enfoque muy específico, el que me llevó como a irme quedando en esta primero, y pasé de ser una consultante a ser una persona que se formó en esta concepción. Allí fue que hice distintos trayectos de formación, desde poder ser facilitadora y coordinadora de este tipo de método, a llevarlo a una especialización que este método tiene aplicado a la educación, y luego pasó por mi interés en, bueno, completar un tema pendiente que yo tenía, que era hacer la tesis de doctorado. Entonces me puse a investigar en base a este problema. O sea que tiene que ver, te diría, el acceso hacia el pensamiento sistémico fue
por una búsqueda personal, me resultó muy afín cuando me encontré con ello, si bien yo venía de un tipo de trabajo personal muy diferente, o no diferente, pero bueno, con otro paradigma, que es el del psicoanálisis, que sin embargo no me resultó para nada contradictorio con las formas que yo iba descubriendo en mi manera de actuar. Lo que yo había aprendido a través de la vida del psicoanálisis fue una continuidad a mirarlo desde el pensamiento sistémico, no sentí, tienen como aparatos teóricos un poco diferentes, pero sin embargo el resultado en mí fue vivido como una continuidad. Claro. Así fue que fui quedándome y terminé, te diría, mezclando, haciendo una fusión entre la historia y la mirada sistémica aplicada a la resolución de problemas personales, ¿no?